porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hola amigos, hermanos, compañeros de milicia de las moradas eternas, como decía el apóstol Pablo, un saludo para todos hoy. Qué bueno podernos encontrar nuevamente aquí en torno a el mensaje del maestro de la vida, del pedagogo del amor, quien hizo de la vida de los hombres toda una poesía que transformó los corazones duros, las vidas insensibles en hombres que después amaban a cada ser humano y se compadecían de los necesitados. Es lo que estamos aprendiendo a través de hacer una correcta interpretación del modelo que Jesús enseñó. Jamás alguien en la historia ha ido tan en contra de los modelos tradicionales, sociales o de paradigmas o de liderazgo. Todos los modelos de enseñanza de Jesús iban en contravía al sistema, al status quo. Quería enseñar a la humanidad a pensar, no quería una comunidad de seguidores que renunciaran al intelecto o a la razón. Todo lo contrario. Todo el postulado de Jesús era para que sus discípulos pensaran, para que cuestionaran, para que se salieran del sistema tradicionalista, porque sabía muy bien que pensar es una función que ayuda a sanar los pensamientos y la mente. Así que el modelo de Jesús, desatendido lamentablemente por haber sido parcializado como un modelo religioso, ha privado a la humanidad de tener una sociedad más sana emocionalmente, de una sociedad más compasiva y de un planeta donde realmente con sus enseñanzas reinará la justicia, la bondad y la compasión. En una de mis lecturas encontré que Gandhi en alguna ocasión visitó una comunidad cristiana y en el tiempo que pudo compartir con ellos, descubrió que los cristianos éramos una especie de creyentes muy extraños, porque aquel maestro al que querían seguir y querían emular, cuyos postulados eran el amor, la renuncia y la bondad, no vivían de acuerdo a esos postulados. Decían y pensaban serlo, pero en el día a día, en sus acciones, gritaba tan fuerte lo que hacían que no les dejaban escuchar lo que estos decían. Y que por esta razón no encontró lo fundamental para hacerse cristiano. Lastimosamente, todavía sigue muy similar. Todos nosotros, cuando nos hacemos confesos y leemos las enseñanzas de Jesús, nos parece que son ideales fantasmagóricos que debemos leer para aprender, pero cuando encontramos lecturas como el que tiene dos camisas, una, dele el que no la tiene, mire el necesitado, piense en aquel, cuando le piden algo, renuncie, perdone, ame al enemigo. Cuando nos encontramos con las enseñanzas de Jesús, pareciese que son simplemente ideales que se pueden imaginar, pero que por colocarlos en práctica no tiene sentido. Eso ha hecho que la humanidad se pierda. El Señor Jesús vino a traer un modelo de transformación social donde reinaran la bondad. Y si hoy, lastimosamente, como decían los griegos, los políticos, aquellos que ejercían la polis, que deberían ser quienes se preocuparan por los intereses de la humanidad, si ellos, tanto como aquellos que están detrás de los cuerpos de seguridad que deberían garantizar seguridad a las naciones y a los ciudadanos, o aquellos líderes espirituales que deberían ser esos reparadores de corazones, si esas instituciones han perdido su objetividad y su ADN y son la antítesis de lo que deberían ser los custodios del bien,
¿Qué podremos esperar entonces de una sociedad en esas condiciones? Como se lo expresó Jesús a Nicodemo, eres tú maestro, eres tú pedagogo, eres tú el benefactor, eres tú el encargado de hacer el bien y no lo sabes hacer. Entonces, como dice un verso bíblico, si el justo, si aquel que procura caminar en las cosas de Dios con dificultad encuentra el camino de salvarse a sí mismo y llegar a la vida eterna, ¿en dónde aparecerá el que actúa impíamente y con desaciertos, que es el sinónimo del pecado? Así que todos aquellos que se han venido sumando a esta visión de la comunidad Generación Cristo, queremos recordarles cuál es nuestra misión. Nuestra misión es enseñar el Evangelio de Jesús más exactamente de acuerdo a los postulados de vida, haciendo una correcta exégesis de interpretación y una hermenéutica que en palabras sencillas quiere decir vivir el Evangelio de acuerdo al contexto social que necesita el ser humano, y no una religión con esperanzas de resolver la problemática del hombre en la eternidad, aún contando con tantas experiencias de Jesús en la forma en que, con compasión, con amor, suplía las necesidades de las comunidades. A Jesús, nuestro maestro, le preocupaban las personas. Lo vimos llorando por Jerusalén, por su nación, como si fuera un político, como si fuera un presidente, como si fuera un rey del corazón. Lloraba por aquellos que no lo escuchaban y se perdían. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? Previo a la destrucción del templo, ante el rechazo inminente de los líderes religiosos que cerraron las puertas de su corazón al poeta del amor, lloró y lamentó: oh Jerusalén, si al menos te hubieses dado cuenta quién fue el que te visitó, en un lamento impresionante. Si al menos te hubieses dado la oportunidad de descubrir quién fue el que vino a buscarte y a darte esperanza. Cuando veía a las multitudes corriendo desesperadamente, como en las grandes ciudades en las mañanas, como en las grandes metrópolis en las noches, los jóvenes a estudiar, a trabajar, hordas de personas corriendo desesperadamente por lograr abrirse un espacio en un mundo impositivo lleno de estándares sociales que son simplemente respuestas para satisfacer el ego. También se lamentó y los vio como ovejas que no tenían pastor. Es por eso que hoy, cuando leemos este mensaje de Jesús, nos confronta y nos coloca frente a un espejo para saber si nosotros realmente hemos entendido su mensaje o seguimos siendo el común denominador. Jamás en la historia ha habido hombre como él. Fue un grande pedagogo. Transformó los desiertos de la vida del ser humano en oasis. Dio esperanza cuando nadie la tenía. Enseñó a soñar nuevamente a todos aquellos que estaban perdidos, aquellos que, como aquella mujer del flujo de sangre, como aquel hombre paralítico, como aquel hombre desquiciado mentalmente. Su cátedra por excelencia fue el amor y fue el servicio y la entrega incondicional, totalmente distinto a lo que vemos en nuestros propios corazones hoy. Hizo del amor el mejor antidepresivo y ansiolítico que jamás el ser humano haya podido inventar para las vidas deprimidas y desesperanzadas. Las confesiones que Jesús hizo, jamás un líder en la historia de la humanidad se ha atrevido a pronunciarlas. No solo dijo conocer la fórmula, sino que él aseguró ser la fórmula para el necesitado. Y sigue vigente cuando expresó en palabras del contexto actual: todos los que tengan ansiedad, todos los que tengan angustia, vergüenza, todos los deprimidos, vengan a mí, que yo les haré descansar. A todos aquellos que andaban perdidos, que sus vidas no tenían sentido, que querían, a veces se levantaban cada mañana
Y como la sociedad hoy se preguntaban, ¿y qué más sigue? Les dio el significado de la vida cuando les dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Jamás ser humano ha logrado construir tanta poesía en medio de personas tan sencillas. Nosotros, desde nuestra lógica, no dedicaríamos el tiempo. Una mujer desechada por la sociedad, maltratada, olvidada. Una mujer con postulados de conducta que avergonzarían a su familia, mereció el tiempo de él y le dijo las palabras más poderosas y más grandes de humildad ante incluso el rechazo y la agresividad que ella le mostró a Jesús, viendo en él lo que siempre había visto en los hombres, la oportunidad de ser abusada. Se defendió y lo rechazó, y él se dio a la pedagogía más tierna que jamás alguien ha demostrado, y tocó su corazón, las fibras de su alma, haciendo la técnica de pedagogía más grande que ha existido, que son las preguntas, cuando le dijo, si tú supieras, mujer, ¿quién es el que te habla? Tú entenderías tus necesidades. Tú vienes a buscar agua a este pozo, pero todo el que beba de este pozo volverá a tener sed. Y las palabras que Jesús pronunció terminarían con la problemática que tiene agobiada a la sociedad. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a estar triste, ni angustiado, ni deprimido. Y su vida será como un manantial que salte para vida eterna. Es maravilloso porque nos enseñó los más elevados principios para gestionar los pensamientos, los sentimientos. Fue el más grande protagonista del comportamiento consciente, pensando siempre en el prójimo. Renunció a sus derechos hasta la vida, lo cual todavía sigue inspirándonos, aunque nos resistimos realmente a ello. El legado de Jesús empezó con el llamamiento de algunos hombres que en sus inicios no eran los más calificados, no tenían los perfiles, no tenían las cualidades para liderar el más ambicioso movimiento, el más grande de los emprendimientos que jamás haya existido. Fue colocada en manos de unos inexpertos emocionales, egoístas y mezquinos. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca desechó a un ser humano. Se tomó el tiempo y con empeño y dedicación los transformó en poetas de las cosas celestiales y de la eternidad. Claro, estos hombres, como la mayoría de nosotros, enfrentaban sus propios miedos, sus propias frustraciones. Eran hombres prisioneros de las mismas pasiones que teníamos nosotros, del mismo egoísmo que nos asiste a la mayoría de nosotros. Sí, buscaban las cosas terrenales y estarían dispuestos a levantar grupos subversivos, lo que fuera, con tal de defender sus ideales y sus derechos, como lo dejó entrever Pedro aquella vez que sintió que se le perdían sus sueños y esperanzas e ir en contra de la humanidad. Y el discurso del amor que Jesús expresaba todavía no había sido comprendido a cabalidad. Pedro, el más protagonista de todos, hacía gala de eso, un protagonista arrogante que le gustaba llevarse siempre los primeros reconocimientos. Su egocentrismo siempre era tratando de ocultar ese complejo de inferioridad que tenía. Juan, ambicioso y soberbio, vengativo por aquellos que no compartían las ideas que él mismo tenía. Jacobo, su hermano, era ambicioso y hubiese sido un prototipo de un terrorista cuando se atrevió a decir: quememos vivos a todos estos que no creen como nosotros. Tomás, un incrédulo sin fe, sin embargo, fue reclutado por Jesús para su ministerio. Judas, un traicionero, y Mateo, entre los demás, un hombre sin sentimientos, ambicioso de las cosas materiales, cobrador de impuestos. ¿Qué hizo Jesús en su ministerio y en su legado? Le dio a los hombres la posibilidad de encontrarse con otra expresión de ellos mismos, aunque sus vidas no lo merecían. Creo que eso es lo que ha pasado en nuestras vidas y nos ha faltado ahondar para sacar los mejores tesoros que podemos
mostrarle a la humanidad, para que vean en nuestras vidas lo que realmente fue el mensaje de Jesús. Prostitutas, explotadores, cobradores de impuestos, desquiciados, irreverentes, soberbios, egoístas, fueron todos aquellos con los que Jesús se encontró. Pero sus vidas nunca, jamás volvieron a ser iguales. Sus vidas se convirtieron en poemas. Estuvieron dispuestos antes, estaban listos a pelear, a defender sus derechos, su causa, pero cuando se encontraron con Jesús, renunciaron a sus derechos y colocaron sus vidas hasta la muerte cuando confesaron que estaban dispuestos a beber la copa con su maestro. Jesús, el maestro de la vida, el más grande de los hombres y el más desconocido, el más grande psicólogo, el más grande pedagogo, el más grande de los neurocientíficos de la conducta humana, fue sacado de la vida del hombre y hoy solo podemos ver con tristeza la mendicidad emocional y de compasión que hay en la humanidad. Su comportamiento y su vida fue una inspiración total para nosotros. Inspiró a las personas a encontrarse consigo mismo. A los fracasados les enseñó a que buscaran una segunda oportunidad de soñar y de volver a encontrar esperanza en medio de los fracasos. A pesar de que jamás se ha levantado una escuela de pedagogía tan alta, las universidades hoy distan, pero remotamente, de lograr preparar grandes hombres, tan imperfectos como esos que eran, en grandes pedagogos de la sociedad. Así que hoy, en esta mañana, al compartir con ustedes esta especie de pensamiento parecido a poema, deberíamos hacer un alto y reflexionar si nosotros le hemos permitido a ese artesano de la vida, que es como se llama el tema de hoy, el artesano de los pensamientos, de los corazones soberbios, que vino a entregarnos un legado. Debería ser nuestra pregunta hoy. Si le hemos permitido, como el devocional que escuchábamos estos días sobre el alfarero, si hemos permitido que nuestro corazón realmente abandone el egoísmo, la mezquindad y la soberbia para realmente llevar este mensaje. Jamás, jamás en la historia un hombre ha hablado como Jesús. Jamás en la historia un hombre ha trastornado los modelos de comportamiento. Cuando todos deberíamos gritar, él callaba con un silencio tremendo. Y cuando la mayoría calla por no exponerse y no ser ridiculizados, él hablaba con autoridad y confianza para defender los derechos. Qué lejos estamos realmente de vivir el modelo de pedagogía que nos enseñó nuestro Dios y Salvador, Jesús, el Cristo. Qué bueno que en esta mañana pudiésemos dedicarnos el tiempo a mirarnos profundamente para ver cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra reserva de Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente, para entender si estamos realmente viviendo como vivieron los más apasionados de sus discípulos, o si solamente somos un grupo como aquellos que cuando se dieron cuenta que ya no había más pan, ni beneficios, ni bendiciones, abandonaron su causa. Jesús no toleraba la hipocresía. Siempre quiso confrontar a sus discípulos a que se atuvieran a las consecuencias de seguir. Jamás negociaba su carácter con nadie. Cuando los discípulos vieron que la humanidad se iba, al decantar que sus intereses eran mezquinos solo por lo material, los discípulos se desesperaron y dijeron: estamos perdiendo la comunidad, se están yendo, no soportan este mensaje. Haz algo para que se queden. Y Jesús, el maestro de la conciencia, sin la más mínima preocupación de quedarse solo, antes de se encomió. Y ustedes también se quieren ir. Este Jesús que vino a trastornar los ideales y los pensamientos de la escuela más alta del amor y de la sensibilidad, es el que nos ha inspirado y el que estamos siguiendo. Pero cuando entendemos sus postulados de vida, nos damos cuenta
que quizás no hemos comprendido la misión que Él nos encargó. Sus palabras desafiantes, como ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho, no han sido comprendidas ni aplicadas, lamentablemente, en la humanidad. Cristo no vino a fundar una religión. Cristo no vino a buscar personas que fueran acartonadas, egoístas y religiosas. Él es aquel que vino a dar libertad a los cautivos, a buscar a los que estaban perdidos, a aquellos que no tenían esperanza, para que sus vidas tuvieran una nueva oportunidad. Si hoy nosotros hiciéramos un alto y resignificáramos el mensaje de Cristo, si nos diéramos a la tarea de realmente, al menos, recibir sus mensajes como: sé imitadores de mí, sean mansos y humildes, nunca se eleven por encima de las demás personas, no pongan sus derechos ni sus razones egocéntricas ante las personas, siempre vean al prójimo como superior y vean en los desaciertos, en los errores y en los fracasos de sus seres queridos y cercanos no una oportunidad para rechazarlos o alejarlos, sino una oportunidad para darles a conocer el mensaje de amor. ¿Cuál es tu inventario ante este mensaje, Gio? Y a todos los que lo están viendo y escuchando hoy, ¿cuál es tu realidad? Sea el momento oportuno para trascender la circunstancia que estemos viviendo y lanzarnos con ambición, como los discípulos una vez se lo reclamaron a Jesús, quizás sin el trasfondo ideal que Jesús hubiese querido descubrir en sus corazones, con la motivación real que Jesús hubiese querido descubrir en ellos cuando le reclamaron: lo hemos dejado todo por ti, aunque realmente estaban pensando en un reino material. Señor, te damos gracias hoy y te pedimos que nos ayudes a hacer un alto. Aún los que nos hacemos confesos cristianos, parecemos no diferenciarnos mucho de quienes no lo son, porque vivimos los mismos impositivos, actitudes, comportamientos y reacciones. Permite que hoy podamos entender que el cristianismo es más que simplemente vivir un modelo religioso, sino que es mucho más, que es un postulado de vida que tú nos enseñaste como el alfarero, como el artesano de la vida. Permite que podamos vivir a ese nivel. Amén.